Muchas gracias Ah, por recordarme, Claudia. Tiene un de nada, punto por participación. gracias. De nada. Eh, ¿Qué más? Todavía no armo la planilla, por eso no se la subió, pero sí o sí va a estar muy pronto, antes del fin del semestre al menos, para que no se preocupen. Tengo todos sus puntos guardados. Y ahora sí, usando los siguientes ratios financieros de la empresa Forus, calcule el retorno sobre el patrimonio. Nos dan el margen neto, que es 5,5%, rotación de activos total, que es de 2, payout ratio es de 31,8% y la rotación del equity es 4,2. Y nos dan una indicación, nos dice que la rotación del equity es igual a ingresos por ventas dividido en patrimonio. Y bueno, ¿qué nos piden? Tenemos que encontrar el ROE en base a estos datos. Bueno, el ROE, el retorno sobre el patrimonio, y en inglés es return on equity. Estos son los datos que nos dan. Y recordemos un poco la fórmula de ROE, como la vimos en valoración de acciones, descontando por dividendos, teníamos que el ROE es igual a la utilidad neta dividido en el patrimonio. Pero con los datos que tenemos acá, no tenemos ni la utilidad neta ni el patrimonio. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos calcularlo de una forma distinta. ¿Y cómo se hace? Tenemos que descomponer esta fórmula en distintas fórmulas para encontrar cosas diferentes y así multiplicarlas todas y calcular el ROE al final. Lo primero que debemos hacer siempre es multiplicarlo por 1. ¿Y cómo se multiplica por 1? El primer paso es multiplicar por los ingresos el numerador y multiplicar por los ingresos el denominador. Y después reordenamos la fórmula y vamos a tener como dos componentes dentro de la misma fórmula que va a ser lo mismo. Entonces, una vez que multipliquemos por ingresos, nos va a quedar como utilidad neta dividido en ingresos y por otro lado, los ingresos sobre el patrimonio. Y bueno, acá si es que simplificamos los ingresos, nos va a quedar igual utilidad sobre patrimonio, para que nos quede claro de que va a ser siempre la misma fórmula de ROE, pero escrita de otra forma. Y bueno, este es el primer paso. El segundo paso que se hace para descomponer el ROE es multiplicarlo también por 1, pero esta vez por los activos. Siempre es lo mismo acá, no es como que tengan que imaginarse que tengo que multiplicar, sino que siempre se multiplica por los ingresos y después por los activos del ROE. Ya, entonces va a ser utilidad neta sobre ingresos, la primera. Después vamos a tener ingresos sobre activos y luego activos sobre patrimonio. Y una vez que tengamos así descompuesto la fórmula del ROE, esto va a ser la descomposición por método Dupont o desagregación de Dupont o análisis de Dupont. Pero si ven algo de Dupont, se refiere a esto. Y cada parte, cada componente de esta fórmula va a ser algo diferente. Por ejemplo, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería este componente? ¿Qué El ratio es? margen neto, Muy bien, margen Claudio. neto. Tienes un punto. Es el margen neto. El segundo componente, ¿cuál es? Es otro Sería ratio. el ¿Sí? 4,2. El 4,2. No, todavía no. Esta ¿No? es la rotación de activos y el 4,2 es la rotación del patrimonio, que nos dice acá que es venta sobre patrimonio, que ya lo vamos a usar. Pero acá solamente que estamos dividiendo en activos y acá el 4,2 es dividiendo en patrimonio. Pero si era una rotación y era la rotación de activos. Y el último componente es el multiplicador del equity o el apalancamiento, que lo pueden ver de las dos formas, que mide la capacidad de endeudamiento, o sea, el endeudamiento que tiene la empresa. Y bueno, ya dicho esto, ahora sí podemos calcular el patrimonio con los datos que tenemos. Entonces, sabemos que la primera parte es el margen neto, que lo tenemos acá. El segundo es la rotación de activos, pero la rotación de activos no la tenemos. Por lo tanto, esta fórmula, como esta descomposición, no nos va a servir, sino que tenemos que ver como un paso anterior en este caso. Donde acá sí tenemos lo que acá nos dicen que es la rotación del equity, que es ingreso por venta dividido en patrimonio, que sería esto. Entonces acá tenemos el margen neto también, por esto va a ser la rotación del equity. Y ahí tenemos los dos componentes. Ahora, ¿cómo lo hago para calcular el ROE? Si ya tengo los dos componentes. Antes de ¿Se multiplicarlos. multiplica?
Muy bien. Solo hay que multiplicarlo, que sería... Al final sacamos como toda la descomposición como para simplificar, ¿no? Sí, o sea, saqué toda la descomposición porque al final siempre como la que preguntan y después en otro ejercicio vamos a ver, es esta, como analizarlo por método DuPont. Ah, ya. Y es muy raro como que pregunten esta en general, como por esta descomposición. Siempre se pregunta por esta. ¿Y por qué se pregunta por esta? Porque acá puedo analizarla como desde tres características diferentes, por así decirlo. Bueno, tenemos el margen neto, dijimos, tenemos la rotación de activos y el multiplicador del equity o del patrimonio. Lo voy a poner en español mejor. ¿Y qué mide cada uno? El margen neto mide rentabilidad, la rotación de activos mide actividad o eficiencia de la empresa y el multiplicador del equity mide patrimonio. Entonces, como analizando el ROE, podemos analizar como tres áreas de una sola empresa. Como podemos ver, como ya desde el punto de vista de la rentabilidad, se ve como que afectó el ROE de esta forma. Como la empresa fue más eficiente, por ejemplo, si es que fue mejorando. Que eso lo vamos a hacer luego, en la última pregunta. Bueno, y ahí calculamos el ROE. ¿Alguien tiene alguna duda con esta pregunta? Antes de pasar a la siguiente. ¿No? Ok, entonces la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Nos dicen Falalinda y Relay compiten en el mercado de tiendas por departamento. Falalinda tiene como estrategia la diferenciación, apuntando a un segmento de clientes que están dispuestos a pagar más por los productos, mientras que Relay, en ausencia de una estrategia, tiene una base de clientes más amplia. A continuación se presentan algunas cifras financieras de Falalinda y Relay. Por un error al copiar y pegar solamente aparece empresa 1 y 2, aunque no se sabe a qué compañía corresponden los datos de cada columna. Entonces, acá notan una tablita con datos de un estado de resultados más los activos totales, como ingresos por venta, costo por venta, el margen bruto, gasto de administración y ventas y la utilidad operacional. Pero solamente dice empresa 1 y empresa 2. No sabemos cuál es Falalinda ni cuál es Relay. Y bueno, acá la idea de esta pregunta es que al final tenemos que adivinar cuál empresa es cuál en base a los datos que nos dan, en el cual nos dicen que Falalinda tiene una estrategia de diferenciación y Relay tiene una estrategia de venta por volumen. Y bueno, estos son como los típicos ejemplos que creo que se veían como en marketing, team, como las distintas estrategias que podían tomar una empresa, como lo típico que se ve es como Walmart o el líder con el Jumbo, como que el Jumbo brinda un mejor servicio, como que tiene mejores filas, perdón, menos filas y tiene mejores productos. En cambio, Walmart, el líder como que siempre ¿cómo se dice? Como su lema, no recuerdo cómo se llamaba eso, es como precios bajos siempre, como que vende mucho y vende más barato. Y eso se puede representar en base a los estados de resultados, como los ratios financieros que vamos a ir analizando, y tenemos que descubrir cuál es cuál. Ahora vamos lo que nos pregunta. Bueno, la pregunta 1 nos dicen, haga un análisis vertical para la empresa 1 y la empresa 2. ¿Alguien sabe qué es un análisis vertical? ¿Cuándo es por porcentaje? ¿O nada que ver? Sí, muy bien. Es analizar como todo en porcentaje de los ingresos por venta. Analizar todo el estado de resultados en porcentaje de los ingresos por venta. O si es un balance, se puede analizar como porcentaje del total de activos, por ejemplo. Pero acá, como tenemos el estado de resultados, lo vamos a analizar todo en base al porcentaje de los ingresos por venta, para ver cuánto significa cada línea del total de las ventas. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Bueno, y es vertical porque se hace de forma vertical. También está el análisis horizontal, que ese es un análisis que se hace histórico para ver la evolución año a año. Por ejemplo, si yo acá tengo el 2018, después viene 2019, 2020, y esto, por ejemplo, es mi línea de ingresos. El 2018 gané 120, el 2019 gané 140 y el 2020 me afectó la pandemia, gané 80. Gané 80. Y el análisis horizontal lo que busca es ver como la evolución histórica, como ver, sería como final menos inicial dividido en inicial.
en porcentaje. Entonces el análisis horizontal me dice que yo crecí 17% un año y en el año de la pandemia mis ventas cayeron un 43%, 42,9%. Bueno, así es el análisis horizontal, que es para los lados como línea por línea, y el análisis vertical es así, como en base al ingreso. Y ahora calculemos. Sería el total de ingresos como porcentaje de los ingresos, debería ser el 100%. Y lo mismo para la empresa 2. El costo por venta, ponemos entonces costo de venta como porcentaje de los ingresos. Entonces vemos que para la empresa 1 los costos de venta son un 49% del total de los ingresos. En cambio, para la empresa 2, los costos de venta son un 66% del total de los ingresos. Y bueno, con esto vemos el margen bruto. Y vemos que el margen bruto de esta empresa es 51% y el de esta empresa es un 34%. Por lo tanto, una empresa está ganando mucho más que la otra en cuanto a la venta de sus productos. ¿Por qué puede ser? Porque, por ejemplo, cobra más caro o también puede ser que ahorra más en costos. Eso tenemos que ir analizando. Luego, los gastos de administración y ventas son 414 dividido en los ingresos y es 38%, para la empresa 2 es 25%. Entonces, esta empresa gasta más en gasto de administración y ventas que la otra empresa. Y finalmente, el resultado operacional. Está ahí. Y bueno, para ir viendo uno a uno. Viendo solamente los márgenes brutos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se puede analizar de los márgenes brutos? Creo que ya lo dije. Que la empresa uno está marginando más como por sus productos. Muy bien, tiene un punto, Patricio. Exactamente. Si la empresa 1 tiene un margen más alto, significa que está marginando más, es decir, está ganando más por cada producto vendido. Por lo tanto, está vendiendo a un precio mayor. O también puede pasar que esté ahorrando en costos. Entonces, ese es el análisis para el margen bruto, que la empresa 1 tiene un mayor margen bruto, por lo que tiene una mayor ganancia por cada producto vendido en comparación a la empresa 2. Vende más caro. Luego, viendo la siguiente línea, que vendría siendo los gastos de administración y ventas, la empresa 1 tiene más gastos de administración que la empresa 2. ¿Alguien me puede decir por qué puede pasar esto? ¿Qué puede estar pasando con la empresa 1 y la empresa 2? Esto no tiene mucho de finanzas, sino tiene más bien como cosas de negocio, cosas de estrategia, como que traten de pensar como en los ramos de marketing, como por qué una empresa gastaría más en gastos de administración y ventas que la otra, pensando en que tiene una estrategia de diferenciación que busca dar un mejor servicio que la otra empresa que busca vender más a menor costo. Francisco. Quizás puede ser como lo que tú dijiste en un principio, de que está la diferencia entre los supermercados, por ejemplo, Jumbo y Líder. Entonces, Jumbo tiene que contratar a mucho más cajeros y por lo tanto tiene mayores costos por detrás. Muy bien, muy bien. Ese es el análisis. Como una empresa busca como diferenciarse, está gastando más en gasto de administración y ventas, como por ejemplo tener más cajeros. En cambio, la otra busca tener ahorros porque vende más barato, pero busca ahorrar en otras formas para quedarse con mayor ganancia. Por lo tanto, ese es el análisis. La empresa 1 posee mayores gastos de administración y ventas, los que pueden ser incurridos para entregar un mejor servicio. Ejemplo, mejor personal, más caja, etc. En cambio, la empresa 2 está ahorrando. Y bueno, el EBIT, al final, la empresa 1 logra una mayor utilidad operacional que la empresa 2. Igual, la última línea no siempre dice mucho, como si alguna vez tienen que analizar la empresa, bueno, igual como típica pregunta de examen, no analicen únicamente la última línea, porque la clave es dónde se está quedando, dónde se está yendo la mayor parte de los ingresos, porque una empresa puede tener como una estrategia de diferenciación, pero al final lo puede estar haciendo pésimo y tenga una utilidad operacional menor. En cambio, una empresa como que tenga una estrategia de vender con mucho y más barato, puede estar haciéndolo muy bien en materias de eficiencia y tenga una utilidad operacional mayor. Para que tengan ojo y que no siempre se queden con la última línea, que porque este tiene un 12% y este un 9%, este es el de diferenciación y el otro
es el que vende por volumen. Y ya. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Entonces pasemos a la siguiente, que dice calcule el ROA de cada empresa y desagregue el ROA en sus componentes de rentabilidad y actividad. ¿Cómo es la fórmula del ROA? O mejor, más fácil, ¿qué significa el ROA? ¿El rendimiento sobre los activos? ¿Cómo? ¿Rendimiento sobre los activos o no? Es retorno sobre activos, pero sí rendimiento está bien, así que tiene un punto de participación. El retorno sobre activos, y bueno, en inglés es return on assets. Por eso es ROA. Y ya, el ROA, la fórmula es utilidad neta sobre activos. Al igual que el retorno sobre el patrimonio, acá es el retorno, la utilidad neta sobre los activos. Pero acá nos dicen que tenemos que desagregarlo en los componentes de rentabilidad y actividad. ¿Y cómo lo separamos? Ya lo tenía acá abajo. ¿Y cómo lo desagregamos? Es multiplicando de nuevo por 1, que en este caso sería solo por ingresos. Y así vamos a tener los dos componentes del ROA. Entonces, multiplicando por ingresos, vamos a tener por un lado el margen neto, que va a ser la parte de la rentabilidad, y en el otro lado vamos a tener esto, que nos va a medir la actividad. ¿Y qué era esto? ¿Alguien se acuerda? Ingresos sobre activos. Rotación de activos. Muy bien, Claudia, tienes un punto. Esta es la rotación de activos. Y bueno, el primero es el margen neto, que va a medir la rentabilidad, y el segundo, como dijo Claudia, es la rotación de activos, que va a medir la actividad o la eficiencia de la empresa. ¿Por qué esto nos ayuda a medir la eficiencia? Bueno, sé que algún día tienen que, bueno, no sé que algún día, sé que la verdad tienen que analizar como cada uno. Siempre mi consejo es que vean cómo se compone la fórmula. Si yo arriba tengo activos, perdón, tengo ingresos y abajo activos, entonces sería como cada peso ganado, cada peso vendido por cada activo que yo tengo. Es decir, que mientras sea mayor este ratio, significa que con el nivel de activos que yo tengo, voy a estar ganando más. Por lo tanto, estaría siendo más eficiente en el uso de mis activos. En cambio, puedo tener otra empresa que tenga muchos activos, pero sea súper ineficiente y que gane muy poquito con la misma cantidad de activos. Así es como se compara esto. Y ahora tenemos que calcularlo. Entonces, para calcularlo, bueno, ya lo tenía acá. Hagámoslo de nuevo. Tenemos que calcular cada uno de los componentes. Donde acá es la utilidad neta sobre los ingresos, vamos a los datos que nos dieron, tenemos el resultado operacional, que es la última línea, sobre ingresos para la empresa 1. Y para la empresa 2 también utilidad sobre los ingresos. Y por otro lado tenemos el componente de actividad, que nos dicen que es ingresos sobre activo. Entonces vamos acá, tenemos los ingresos para la empresa 1, dividido en los activos que nos dicen acá en la última línea, activos totales. Y luego para la empresa 2 tenemos que hacer lo mismo. ¿Y cómo calculo el ROA? Multiplicando uno por el otro. Y ese sería el ROA de la empresa. Bueno, y si quieren hacerlo igual para confirmarlo, o para estar seguros, pueden calcularlo directamente como utilidad neta sobre activo y le tiene que dar lo mismo. Sería acá utilidad neta sobre los activos. Y nos da el mismo número, que acá está con más decimales solamente. Y para la empresa 2 también nos va a dar lo mismo, utilidad neta sobre activos. Y ese sería el ROA de la empresa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. Muchas gracias. Y bueno, ya espero que no hayan visto eso. Ahora nos preguntan, usando los resultados de la parte A y B, identifique qué empresa es Falalinda y cuál es Rile. Justifique su elección. Y ya, ahora tenemos que ver cuál empresa corresponde a cada columna. Entonces, la primera empresa vimos que era Falalinda,
que nos dicen que tenía una estrategia de diferenciación. ¿Y qué características va a tener una empresa que siga una estrategia de diferenciación? Bueno, va a vender más caro, va a tener un mayor margen bruto porque va a ganar más por cada peso de costo, por así decirlo. Bueno, básicamente vende a un precio mayor. Posee un mayor gasto en gastos de administración y ventas porque quiere entregar un mejor servicio. Por el otro lado teníamos Relay, que tiene una estrategia de venta por volumen. ¿Y qué características tiene esta estrategia? Que vende más barato, pero vende más. Posee un menor margen bruto porque obviamente vende más barato. Y posee ahorros en sus otras líneas de gasto. ¿Para qué? Para así no afectar tanto la utilidad neta. Siempre buscan ahorrar. Por lo tanto, los resultados, ¿cuál sería la empresa Falalinda en base a lo que analizamos? ¿La empresa 1 o la empresa 2? La 1, ¿no? Muy bien, sería la empresa 1. ¿Por qué sería la empresa 1? Como recordando los argumentos. Por lo del margen bruto, porque dijimos que como marginaba más por producto, ganaba más por cada producto. Muy bien, ese era un argumento y el otro era que tenía un mayor gasto de administración y ventas para dar un mejor servicio. Así que muy bien, Patricio, tienes un punto de participación. Esta es la empresa 1 y la otra sería la empresa 2. Florencia. Sí, te iba a decir que también podríamos identificarlo por el ROA, porque los activos totales pueden ser menores. Eh, sí, mira, más que por el ROAS, podemos analizarlo en base a los componentes del ROA, como por ejemplo la rotación de activos, que esa es la siguiente pregunta, que nos piden cómo analizarlo en base a estos indicadores, pero que mira, sinceramente no sé por qué estas dos preguntas están separadas como en la ayudantía, pero los mismos argumentos se podían juntar en una sola pregunta, eso quería decir. Pero sí está súper bien tu punto porque ahora en la pregunta que nos preguntan básicamente lo mismo, tenemos que analizar en base al retorno, perdón, a la rotación de activos. Y bueno, aprovechando de responderla, veamos la última pregunta. Dice, explique cómo las cifras financieras calculadas en la parte A y B reflejan las estrategias competitivas de cada empresa. Bueno, una empresa que sigue una estrategia de diferenciación, como dijimos, tenía un mayor margen bruto, va a tener un mayor gasto de administración y ventas también. Y ahora sí, el punto de Florencia, tienen una menor rotación de activos. ¿Por qué tienen una menor rotación de activos? Porque venden menos, perdón. ¿Alguien me puede ayudar por qué tendrían como una menor rotación de activos como algo más intuitivo, como una explicación intuitiva, si una empresa vende más caro? Florencia. Que vende menos porque el producto es diferenciado y porque su precio es mayor. Un ejemplo Exacto, de Huawei, digamos. exacto. Es el argumento, como su producto es diferenciado y obviamente es más caro, venden menos, pero ganan mucho por las pocas ventas que tienen. En cambio, una empresa que tiene una estrategia por volumen, tiene una mayor rotación de activos. ¿Por qué? Porque ellos buscan vender más. Como tienen producto y los van saliendo inmediatamente. Por eso tienen una mayor rotación de activos que lo vimos acá. Que la empresa 2 tiene una mayor rotación que la empresa 1. Y esos mismos argumentos que podían entrar acá para definir cuál empresa era cuál. Y esa sería toda la pregunta. Tenía un muy buen punto Florencia, así que tiene un punto de participación también. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ahora sí pasemos a lo último. Yo tenía una pregunta, Dime. que no encontraba el micrófono. Sí, dime. Quería saber si podrían como haber otros tipos de estrategias, quizá tendrían como características diferentes, o nunca van a salir otras porque van a ser demasiado como confusas para verlo con el análisis. A ver, como no se me ocurre ningún otro tipo de estrategia. O sea, hay Yo lo vi hace muchos semestres, pero sí, yo también. Me parece que había otra más, como que eran tres, como diferenciación, volumen, y había como una tercera, pero no me acuerdo muy bien. Pero mira, te voy a ver cómo se pregunta en general esto. Se pregunta como de esta forma, quizás tengan como un ejemplo como más, como con nombres de empresa, como más conocidos como el típico como Jumbo y Líder, o lo otro que te pueden hacer es como
no sé, como cosas como más contingentes. Por ejemplo, no sé, como te pueden poner como una empresa como en el año 2019 y la misma empresa como en el año 2020. Y como que vaya a haber muchos cambios. Y como qué pasó, qué diferencia hubo entre el año 2019 y el 2020 que puede haber afectado a la empresa. Así como si quizá cambió la estrategia, algo así. Sí, sí, pero algo como más mundial, como que pasó recién. Bueno, está pasando. Ah, El ya. COVID, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, como que ahí se pueden buscar como explicaciones en base al COVID, como que, no sé, a ver, invento, que te digan Falabella y que los gastos de administración y ventas del 2019 en comparación al 2020, el 2020 fueron mucho mayores, como, no sé, los gastos de despacho, por ejemplo, y te digan como explique por qué esa línea aumentó. Entonces, ahí como que ahí tú puedes decir que producto del COVID, como que las tiendas estaban cerradas, entonces la gente compraba por internet y como compraban por internet necesitaron invertir más como gastar más en gastos de despacho, por ejemplo. Ya, entonces igual está bien como meter de nuestra propia cosecha, por decirlo, no tanto Sí, como sí, números. exacto, exacto. Obviamente es como que tu cosecha tenga como explicación en base a los números, Sí. pero sí, esto es mucho de eso, es mucho de eso, Ya, gracias. de nada. Em, ya, ahora la pregunta 3 dice, la siguiente tabla contiene algunas cifras financieras de Forus para el periodo 2009-2016. Forus es considerada una de las historias exitosas del retail chileno de los 2000, introduciendo novedosos sistemas de gestión de inventario, evaluación semanal de cada uno de los puntos de venta, cero deuda financiera y sin liquidaciones de temporada. No obstante, al analizar el retorno al patrimonio de la empresa, tras el crecimiento inicial, el ratio se estabilizó y luego declinó. Y bueno, para que conozcamos Forus, para aquellos que no sabían, Forus es una empresa que tiene muchas marcas, como Columbia, bueno, las que ven acá. Y bueno, como ven, no son marcas muy baratas, como para que se hagan una idea, como marca ropa a la moda y cara. Bueno, y también esto como siguiendo el punto de antes que había comentado con Daniela, esto tiene mucho como de, no tanta intuición, pero sí entender cómo bien los negocios. Por eso es importante para esta pregunta, como entender qué vende Forus y eso nos va a ayudar al análisis, como que ya sabemos que son marcas caras, que vende como ropa más exclusiva. Y bueno, la pregunta A nos dice, usando el modelo de DuPont de 3 componentes, desagregue el ROE de Forus para el periodo 2009-2016. Y nos dan cifras en millones de dólares del 2009 al 2016 de los ingresos por venta, la utilidad neta, los activos totales y el patrimonio. Y bueno, acá ya nos pedían usar el modelo DuPont, que ya lo desagregamos arriba, así que lo traje para abajo solamente para no hacerlo de nuevo, que sería el ROE descompuesto en los 3 componentes, que sería el margen neto, la rotación de activos y el multiplicador del patrimonio. Y ahora tenemos que calcular el ROE en base a cada uno. Primero, el componente de rentabilidad. ¿Cómo lo calculo con los datos que tenemos acá arriba? ¿Alguien me ayuda? La utilidad partido en los ingresos. Muy bien, es la utilidad partida en los ingresos. Florencia. Iba a decir lo mismo. Ah, ya. Muchas gracias. Y bueno, acá como estamos con Excel, lo tiramos para el lado, ¿no? Y tenemos la fórmula. Después de actividad serían los ingresos totales dividido en los activos totales de la empresa. Y esto para el lado. Y el apalancamiento, bueno, cuando hablo de apalancamiento me refiero al endeudamiento de la empresa, que sería activos totales sobre patrimonio. Y ya teniendo los 3 componentes, puedo calcular el ROE. Que ¿cómo va a ser? Simplemente multiplicando cada uno de los que calculamos. Y ese va a ser el ROE.
bien calculado. Y bueno, acá solamente nos piden calcular el ROE y como haciendo una analizada rápida, podemos ver que el ROE subió hasta cerca del año 2011, del 2009 a 2011 subió y después empezó a caer. Para ver por qué pasó esto es que tenemos que analizar componente por componente. Esa es la razón por la que podemos desagregarlo e ir analizando como qué pasó en la empresa. Por ejemplo, viendo la rentabilidad, vemos que la empresa fue más rentable hasta el 2011 y después empezó a caer. Entonces, algo pasó en la industria, en la empresa, que hizo que la empresa fuese menos rentable cerca del 2012-2013 en adelante. La actividad se mantuvo más o menos estable, por lo tanto, no hay ningún cambio que ayude a explicar que por qué el ROE bajó. Y el apalancamiento vemos que también subió y después volvió a bajar. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar a explicar cómo esta variación del ROE va a ser la rentabilidad y el apalancamiento. Y ya dicho eso, ahora vamos a la pregunta B. Esto no lo lean. Ya, la pregunta B dice, discuta la contribución de cada componente al cambio en el ROE durante el periodo. La menor rentabilidad y el apalancamiento parecen explicar la mayor parte del comportamiento del ROE, que era lo que habíamos dicho. Entonces, la menor rentabilidad. ¿Qué pudo haber explicado que la empresa tenga una menor rentabilidad en estos periodos? ¿O qué produce que tenga una menor rentabilidad? Si es utilidad neta, digan ingresos. En general, como que tiene que gastar más para producir cada peso de ingresos. Entonces, como que le cuesta más conseguir sus ingresos. Exacto, Pero muy para bien. esta situación podría ser varias cosas. Sí, mira, que igual esta ayudantía es un poco vieja, por eso como que quizás cuando la crearon como que era súper contingente como por qué le está yendo mal a esta empresa. Como, o sea, no le está yendo mal, pero sí le está yendo peor que antes. Porque en esta época sí pasaron algunas cosas, pero como ahora ya estamos hartos años después de esto, no nos vamos a acordar. Por eso, si es que se lo preguntan, yo creo que sí o sí lo van a preguntar como algo relacionado como más contingente, que nos podamos acordar, como el estallido social o el COVID. Si vemos una baja en el 2019, como a final del 2019, al tiro vamos a ver, fue por el estallido social. O si vemos una baja en el 2020, como, por el COVID, obvio. Y bueno, No, pero no me acuerdo exactamente como qué pasó en el mundo del comercio en esa época. mira, les puedo decir que ya, estas eran tiendas súper exclusivas, pero en estos años pasó algo como con la industria de la moda nacional. Empezaron a llegar nuevas marcas. ¿Qué marca se le ocurre que pudo haber llegado a Chile en esta época? Que me acuerdo que fue noticia, la gente hacía como filas de horas, como que se iba a dormir afuera de las tiendas. Afuera es Costanera. H&M. Exacto. Tenemos punto premio Claudia Bores. Llegó H&M a Chile y con eso también llegaron otras tiendas como Forever 21 y otras más que traían ropa también como a la moda, por así decirlo, y la vendían muy barata. Por lo tanto, la gente que ahora quería comprar ropa a la moda no necesariamente tenía que comprar ropa súper cara. Y eso hizo que la competencia se hiciese más dura, tuvieron que bajar los precios y también como que hubieron ineficiencia en los costos. Por lo tanto, eso fue lo que explica la menor rentabilidad en ese periodo. Hay una mayor competencia, eso genera menores márgenes, les va mal en las ventas y aparte hace que seamos menos eficientes en los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque ahora la empresa tenía que estar como en lugar estratégico, tenía que competir directamente con estas otras tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hizo que la empresa fuese menos rentable en esa época. Dime, Claudia. Nosotros, por ejemplo, si nos fijáramos en la fórmula de utilidad neta partida en ventas, podríamos decir que se debe a un aumento de las ventas, pero como por la ecuación, más que nada, ¿o no? Un aumento en las ventas. A ver, deja como darle una vuelta para ver que si tiene sentido por la ecuación que pudo que haber aumentado el ingreso por ventas. Sí, mira, como que se puede explicar como desde que la empresa aumentó sus ingresos por ventas, pero al final
ese ingreso por venta no se tradujo en utilidad neta, como que al final aumentó sus ingresos, pero no fue eficiente con sus gastos, como que aumentó mucho sus gastos también y eso hizo que se quedaran con la misma utilidad. Entonces, como que Ya, de nada le perfecto. sirvió aumentar sus ingresos por venta, por así decirlo. Perfecto, gracias. Pero lo mismo de antes, siempre traten como de relacionar como cada cosa con lo que saben, como de la industria y de la empresa. Eso les va a ayudar mucho a analizar esto. Y luego tenemos un menor apalancamiento, que es, bueno, como dijimos, un menor apalancamiento significa que la empresa está menos endeudada y para entender por qué esto explica como nuestro endeudamiento, debemos recordar a qué son iguales los activos. Como en contabilidad 1, los activos, ¿a qué eran igual? Como la ecuación contable. Pasivos más patrimonio. Muy bien, pasivos más patrimonio. Y por lo tanto tenemos patrimonio acá arriba y patrimonio acá abajo. Por lo tanto, lo único que va a hacer que este ratio se mueva van a ser movimientos en los pasivos. Y los pasivos que eran obligaciones con terceros. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a ver qué tanto la empresa está endeudada. Por eso es que el activo sobre patrimonio nos ayuda a explicar cómo se endeuda la empresa. Para que tengamos claro eso. Y bueno, acá son los pasivos totales. Entonces acá están los pasivos operativos y los pasivos financieros, que no sé si esa diferencia la vieron con el profe o eso es de finanzas 2. Pero bueno, entonces sabemos que la empresa disminuyó su endeudamiento en el tiempo, disminuyó sus pasivos. ¿Qué pudo haber pasado para que la empresa haya disminuido sus pasivos? Teniendo ojo que acá nos dicen que la empresa tiene cero deuda financiera. Por lo tanto, como que no pudo haber pasado que la empresa tomó menos deuda porque ya no tenía deuda. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? ¿O qué pudo haber hecho la empresa para disminuir sus pasivos? A ver, ¿qué cuentas teníamos en pasivos? Como las típicas. Cuentas por pagar. ¿Sí? Bueno, Muchos tipos de cuentas por pagar. sí, Porque tenemos cuentas por pagar. algo que no sea financiero Sí. podría ser como alguna pasivo, obligación no financiera, no sé. Sí, en general como que cuentas por pagar y hay otras cosas IVA. raras, como provisiones, impuestos también, pasivos por impuestos diferidos, pero como para analizar esto, como que la clave era cuentas por pagar y pasivos financieros. Y nos dicen que pasivos financieros no tiene esta empresa. Por lo tanto, lo que pudo haber pasado es que disminuyeron sus cuentas por pagar. ¿Y cómo disminuyen mis cuentas por pagar? Pagando. Muy bien, pagando. Por lo tanto, lo que puede haber pasado es que la empresa, bueno, lo que pasó es que la empresa empezó a pagar más rápido a sus proveedores. Modificó su política de pago a los proveedores y empezó a pagar más pronto y eso hizo que la empresa tuviese un menor endeudamiento con sus proveedores y disminuyó ese componente. Por lo tanto, disminuyeron los pasivos, que puede haber sido menor deuda, que en este caso no tenía. Voy a agregar acá. En este caso no hay. Esto se refiere como al eso del ciclo del efectivo, algo así. A eso se refiere que pagaba. Sí, se relaciona directamente con eso. Sí. Ya. En los días de cuenta por pagar fueron menores, por así decirlo. ¿Eso lo vieron o todavía no lo ven? Como los días de cuentas por pagar, días de cuentas por Sí, sí cobrar. lo vimos. Ah, ya. Entonces podemos decir que los días de cuentas por pagar fueron menores desde el 2012 en adelante, en comparación al 2011. Mm. Y ahora la pregunta C. Nos dicen qué elementos de la dinámica competitiva del sector y de la actividad económica podrían explicar la evolución del ROE. Que, bueno, esto era lo que ya conversamos un poquito para explicarlo de arriba, que ingresaron nuevos operadores como H&M, Forever 21, que capturaron una porción del mercado de retail relevante, lo cual puso presión en los márgenes. Y la empresa fue menos rentable. Bueno, también en ese tiempo hubo una menor actividad económica y
bueno, también eso fue como algo muy de la época, como que empezaron a aparecer estos outlets de Quilicura, como, y toda la gente como que empezó a comprar estas mismas marcas allá, y al final como que comprar la misma ropa más barata en un outlet en Quilicura, que en la tienda de, no sé, en los malls más caros de Santiago. O, a ver, Y ¿ustedes ellos son no de son Viña? los mismos outlets, ¿Perdón? porque siento que todas estas marcas como que son de ellos mismos que están en el outlet. Sí, sí, la verdad no sé si son de ellos mismos, pero como sea, igual ahí lo venden más barato que en las tiendas como tradicionales. Por lo tanto, si lo venden más barato, se quedan con un menor margen. Pero Ya, fue o una sea, forma incluso como de vender más. si fuera de ellos mismos bajaron su propio margen porque lo empezaron a vender más barato. Exacto, exacto. Ah, Puede ya. ser que quizás estaban como probando una estrategia nueva, como vender por volumen en los outlets, y eso hizo que disminuyeran su margen, que también puede pasar. Y bueno, también nos dicen que otros operadores multimarca también han tenido que consolidarse a nivel local, que básicamente es que la competencia de Forus también lo empezó a hacer muy bien y también como que hizo más difícil la competencia. Y también pasó que llegaron nuevas marcas al portafolio de Forus que ya no eran como tan exclusivas como las que ya tenía, sino que eran un poquito más baratas, que también empezó a disminuir su margen, que era algo de estrategia, no necesariamente algo negativo en sí de la empresa. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda antes de concluir? ¿No? Yo Sí, tengo dime. dudas con respecto a como la rotación de inventario y días de inventario y lo mismo como rotación de cuentas por cobrar y días de cobranza. ¿Ya? Si podrás como explicarlo brevemente. Eh, sí, mira, no lo preparé muy bien, pero sí me acuerdo bien. Tenemos la rotación de inventario, que si no me equivoco, la fórmula debe ser inventario dividido en ingresos por venta, ¿no? La que pasó el profe en clase es costos de explotación partido en existencias. Verdad, verdad, estaba confundiendo con otra. Es costo por venta dividido en inventario o existencias. Ya, mira, la rotación de inventario lo que nos quiere decir es como cuánto va básicamente rotando nuestro inventario. Como recordemos que los costos por venta es básicamente el costo del inventario que va saliendo de la empresa. Por lo tanto, si mi costo por venta, por ejemplo, para verlo con números, si mi costo por venta fuera 100 y mi inventario de ese periodo fue de 100, significa que cuánto vendí ese año. Si salió 100 y Todo, tenía 100, vendí todo, por lo tanto como mi rotación 100%. es 100%. ¿Cachai? Entonces, eso es como se entiende la rotación de inventario, como cuánto de mi inventario que yo tengo va saliendo. Entonces, mientras mayor sea el número, como más cercano a 1, significa que estoy vendiendo más. Si este ratio es más cercano, es más chiquitito, significa que mi inventario se vende mucho más lento. ¿Se entiende? Entonces la rotación es como la venta del inventario. Sí, sí, la venta de inventario se mide por el costo de venta, pero sin el precio de venta, no. Eso se relaciona con los ingresos por venta. Y los días de inventario, esto es más fácil. O sea, sí, los días de inventario básicamente son los días que dura tu inventario, perdón, los productos que vendes dentro de la bodega. Es eso. Mientras mayor sea mi día de inventario, significa que el producto se demora más en venderse. Esa es como la explicación, es como súper intuitivo. Como los días de inventario son los días que el producto está en mi bodega. ¿Y se calcula solo así contando los días o hay No, no, una forma? no hay una fórmula. Creo que puede ser Son 360 dividido en rotación de inventario o puede que sea al revés. La verdad no tengo la fórmula en mi cabeza. Que yo Sí, trabajo está con bien. esto, pero las fórmulas vienen hechas en el Excel, entonces uno la va analizando, ¿no? Sí. Y también hay otra fórmula de rotación de inventario, perdón, de días de inventario que sí la rotación, como si lo llegan a ver. Es como dos fórmulas de rotación de días de inventario, pero es lo mismo. Y bueno, como para que sepan, esto igual como
bueno, es muy divertido analizarlo porque va a depender mucho del producto que se venda y de la industria en general. Por ejemplo, una minera, como para poder vender el cobre, tiene que pasar mucho tiempo como en producción en la bodega. Por lo tanto, una minera tiene días de inventario muy altos. En cambio, los días de inventario de una carnicería, por ejemplo, ¿cómo creen que deberían ser? ¿Altos o bajos? ¿Cuánto tiempo iría a pasar la carne en el refrigerador? Bajo. Exacto, tienen que ser muy bajos. Por lo tanto, mientras mayor sea mi día de inventario, significa que la carne se me está echando a perder y eso no es bueno. Y, y eso, también tenemos la rotación de las cuentas por cobrar, que esto tiene que ser ingresos por venta dividido en cuentas por cobrar. Y es exactamente como el mismo análisis, como cuánto de mis cuentas por cobrar se van como pagando al tiro. Y mi idea es como que se vayan rotando mucho, como para que no se estanquen las cuentas por cobrar y después no se vuelvan incobrables. Y los días de cuentas por cobrar es como la misma lógica, es cuánto me demoro yo en cobrar a mis clientes. ¿Y cómo creen que cómo sería lo ideal? ¿Como que me demore más o que me demore menos en cobrar a mis clientes? Muy poco, menos. Exacto. Una empresa como que lo está haciendo bien significa que tiene menores días de cuenta por cobrar, que es muy eficiente cobrando. A mí una empresa que tiene muchos días de cuenta por cobrar significa que yo vendo, pero nunca recibo la plata. Por lo tanto, eso tampoco es tan positivo. Y con los días de cuenta por pagar es lo mismo, pero al revés. Yo quiero como pagarle más lento a mis proveedores. Pero igual esto después vamos a tener ayudantías sobre esto como más detalles, como para que no se preocupen tanto por eso. Y el control creo que lo tienen en 2 semanas más, o la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Una cosa que, o sea, en realidad no es tan importante, pero solo igual quería preguntar, es que no entiendo realmente la lógica de, o sea, sé que 360 es como los días y Sí. el otro es como, no sé, el porcentaje del otro cálculo que hicimos, pero no sé cómo eso realmente te da como algo útil, porque no estás contando, no estás llevando una cuenta de lo que pasa en realidad, solo estás haciendo como un número Ujú. que está como en unidades de día. Ya, sí, a mí me pasaba lo mismo, pero de verdad es como contar el número de días. Si tú contaras el número de días, vas a llegar al mismo resultado. Porque acá no es un porcentaje la rotación de inventario, sino es como un número de veces. Porque pensando que estos son valores como de ya las cuentas por costo por ventas, y esto lo sacamos del estado de resultados. Y los estados de resultados se presentan de forma anual. Por ejemplo, tenemos, no sé, si vemos un estado de resultados de una empresa, eh, son los estados de resultados del 2020, por ejemplo. Por lo tanto, estos fueron los costos de ventas del 2020. Entonces, yo veo cuánto fue el inventario del 2020, cuántos fueron los costos de venta del 2020, y ahí yo voy a ver el número de veces que mi inventario rotó, como se fue cambiando, como cuando calculo esto, en la rotación de inventario. Entonces, si yo tengo que, no sé, esto fue, invento, 2. O no, mejor 0,5, eso tiene más sentido, fue 0,5. Si fue 0,5, eh, significa que mi inventario rotó 0,5 durante ese año. Y eso pasado en días sería 360 dividido en 0,5. No, creo que era mejor 2, para que me dé un número más bonito. Dividido en 2, 180. Es decir, que mi inventario se demoró en venderse 180 días en promedio. Pero literalmente es como si hubiésemos contado los días, como tengo mi inventario ahí, como del día 1, 2, 3, 4 hasta 180. Eso. Ya, o sea, como que te creo, pero igual no me calza, pero está bien. Mira, después con más práctica te va a calzar mejor. Si a mí igual me pasa, yo tampoco entendía por qué se llama días de inventario, como si contara los días, pero así es como son los días. Porque en la rotación de activos veo cuántas veces rotó mi inventario y si lo divido entre 60 voy a tener como el número de días solamente. Esto en un año.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún tip para entender como la lógica de las diferentes razones que se nombran como en el libro? Miren, para aprendérsela igual no se la van a aprender todas nunca, así que traten como de tener como... Ah, ya, primero traten como de ver como qué es lo que busca explicar cada una. En el libro creo que dicen como endeudamiento, liquidez, etc. Primero traten de separarla por eso. La fórmula igual es imposible que se la aprendan todas, pero basta con que entiendan qué es lo que les quiere explicar como para saber cuándo tienen que usar una. Eso es lo primero. Lo otro es que lo que les había dicho también, traten de ver como un componente dividido en el otro. Como ya, ¿qué me quiere decir esto? Si tengo como utilidad neta por cada dividido en activo, significa cuánta utilidad me queda, cuánta utilidad gano por cada activo que yo tengo en la empresa. Eso. Como que eso me ha servido a mí para entender bien como todos los ratios. Pero es muy Bueno, así, por ejemplo, si tienen que hacer como, perdón, si tienen que hacer como un análisis como horizontal, ir viendo como cuánto cambió el ROA, es como muy ver como, el ROA cambió porque la utilidad neta mejoró en el tiempo y el nivel de activos disminuyó también quizás, porque se vendieron, no sé, propiedad, planta y equipos de la empresa. Invento. Igual esto va mucho con conocer la empresa y todo eso, pero traten como de analizar siempre un componente divide en el otro, y eso les va a ayudar a explicar las variaciones. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Recuerden avisarme sobre sus puntos de participación y cualquier duda, estoy atento al mail. Que les vaya muy bien, cuídense mucho.